Hola, bienvenidos a mi canal Fashion Patron, canal sobre costura, patrones y moda en general. Continuamos con el curso tutorial sobre la creación de patrones digitales en un ordenador con la ayuda del programa gratuito Assembly 2D. Hoy toca el vídeo especial sobre la ventana propiedades que os prometí, en la que se gestionan los patrones después de dibujarlos en el apartado dibujo o borrador. Como ya expliqué en los vídeos anteriores, el programa Assembly 2D tiene tres apartados, modos de proceso de creación de patrones digitales. Modo 1, borrador o dibujo. Modo 2, pieza. Modo 3, diseño. Después de dibujar el patrón en el modo borrador, dibujo, draft, se crean los detalles de patrones de la prenda diseñada y para ello se pasa al siguiente apartado, modo pieza. Las herramientas de este apartado ya lo estudiamos en los vídeos anteriores, pero en la ventana propiedades hay más funciones. Para llamar esta ventana es necesario hacer clic en el detalle del patrón con el botón derecho del ratón en Windows y abrir el menú de opciones. Es la primera opción del menú. Aquí está. En la ventana abierta vemos casi todas las opciones de edición del detalle del patrón que ya vimos en las lecciones anteriores. Los apartados principales de esta ventana son los siguientes: propiedades, rutas, paths, márgenes de costura, seam allowance, etiquetas, labels, puntos de anclaje, anchors, dirección del hilo, grain line, piquetes, noches, apartado propiedades. En el apartado propiedades, el programa nos ofrece posibilidad de escribir información sobre el patrón. Por ejemplo, si lo guardamos y lo pasamos a otra persona, la información que indicamos aquí será la que verá esta persona. Podemos indicar nombre de la pieza, aunque ya la hemos llamado cuando la creábamos. Aquí podemos cambiarlo. Cantidad de las piezas que hay que recortar en la tela se indica en el apartado Quantity, cantidad. Ubicación de la pieza en la tela, en pliegue o mejor dicho en el lomo, una vez doblada la tela. Posición, orientación, rotación, inclinación del detalle del patrón sobre la tela, así como nota aclarativa donde podemos escribir algunas indicaciones. En el subapartado Atributos podemos prohibir voltear la pieza si marcamos la casilla Fitbit Flipping. Esto es necesario si no queremos que el programa rota la pieza al realizar configuración automática de detalles en las hojas para imprimirla. Y también podemos colorear y pintar nuestra pieza de patrón en color que queremos y con el dibujo que queremos. Estas opciones elegimos correspondiente en la opción Color y Fill. Podemos seleccionar entre varios diseños que nos ofrece el programa. Esta opción es muy cómoda para principiantes y también para facilitar la visualización del patrón que tiene muchos detalles, como por ejemplo gabardina, porque si pintamos por ejemplo los detalles principales de un color, los detalles como bolsillos con tapas, delanteros y traseros de diferentes colores o las vistas, no nos liaremos y podemos ver cómo es el patrón solo con una mirada. Apartado Rutas, Paths. En el apartado Rutas hay dos pestañas, la ruta principal, Main Path, y las rutas internas, Internal Path. La ruta principal se crea al crear la pieza del patrón. Esta ya estudiamos en la lección Crear detalle del patrón, dejaré enlace aquí arriba. Recordamos que ahí hemos seleccionado los puntos y las curvas de la pieza en la dirección del sentido de las agujas del reloj en orden seguido, punto tras punto y curvas tras curvas, tal y como van en el patrón. Pero si al crear la pieza nos hemos equivocado, aquí podemos modificarla, quitar los objetos que sobran, excluirlos o cambiar el orden de su aparición o voltear las curvas. Aquí también podemos convertir los puntos en piquetes, pero de esto hablaremos más tarde. Las rutas internas se crean con otra herramienta que también ya estudiamos en uno de los vídeos anteriores, añadir ruta interna. Estas rutas sirven para dibujar pinzas, entradas de bolsillos, tapetas, botones y cualquier otro objeto que queremos insertar dentro de nuestro patrón. Podemos crear tantas rutas internas que queramos. Su cantidad dependerá de nuestro diseño. Una vez creadas, desde esta ventana podemos modificarlas llamando la misma ventana auxiliar que nos salía cuando la creábamos.
Para ello, solo hay que pinchar encima del nombre de la ruta dentro de la ventana principal y hacer clic en el botón derecho del ratón, abriendo el menú y elegir opciones. ¿Veis? Se abrió la misma ventana auxiliar que se abría cuando utilizábamos la herramienta Crear la ruta interna. O también podemos eliminar la ruta si no nos gustó cómo salió o simplemente no lo vamos a necesitar. Seam Allowance o márgenes de costura. Del apartado Seam Allowance también hemos hablado ya en la lección Añadir ruta interna, ya que aquí se crean los márgenes de costura. Dejaré enlace aquí arriba. Si lo abrimos ahora, recordaremos que aquí hay dos partes. Una parte para establecer los márgenes de costura automáticos y otra para establecer los márgenes de costura personalizados de manera manual. ¿Cómo hacerlo manualmente? Ya hemos hablado en el vídeo al que me referí antes. Pero ¿cómo se ponen los márgenes de costura automáticos? Vamos desde el principio. Lo primero que nos pregunta el programa es que si queremos esconder los márgenes de costura. Por ejemplo, en el caso que hemos creado el patrón con márgenes de costura incluidos, es decir, si marcamos la casilla Built-in construido dentro, los márgenes desaparecerán y se entenderá que el patrón ya tiene los márgenes de costura incluidos. La segunda opción, Show Cut Line, mostrar línea del corte, responde a la visibilidad o no de márgenes de costura. O sea, si marcamos esta casilla, los márgenes de costura se mostrarán y si no, se esconderán. La próxima opción, Hide Seam Line, esconder la línea de costura. Precisamente hace esto, esconde la línea de costura, o sea, muestra el patrón con los márgenes de costura, pero sin el contorno de costura. Esta opción usan mucho los profesionales, ya que al leer patrón ya saben dónde y qué márgenes están puestos por defecto. Ellos no necesitan marcar los márgenes, sobre todo si usan la maquinaria profesional de costura que cose las prendas con el margen automático y lo rematan en las remalladoras que todas tienen un ancho estándar. En esta parte empieza la separación entre los márgenes automáticos y personalizados. Pues ya que ya sabemos cómo se establecen los márgenes manuales, vamos a ver cómo se hacen los automáticos, que eso estará mucho más fácil. El primer apartado sirve para establecer los márgenes por defecto, o sea, iguales por todo el perímetro del patrón. Aquí el programa nos ofrece hacerlo a 1 centímetro por todo el perímetro. Vamos a probar. Para ello, aplicamos y vemos que se establecieron los mismos márgenes 1 centímetro por todo el perímetro del patrón, excepto el sitio donde hemos incluido el margen personalizado en uno de nuestros vídeos anteriores. No lo borré aquí para que veamos cómo seguir marcando los demás márgenes. Si cambiamos la cifra en este apartado, el programa establecerá los márgenes más anchos, 2, 3, pero en la práctica no tiene ningún sentido ya que no es razonable hacer márgenes tan anchos. Molestarán a la hora de las pruebas y para realizar las costuras complicadas, como por ejemplo en el cuello o otros sitios complicados de realizar. También en la práctica sabemos que no podemos establecer los márgenes de costura iguales en todas las partes del patrón. Por ejemplo, dependiendo del modelo de la prenda diseñada o de la tela que usamos para coserla, es obligatorio dejar los márgenes más grandes en los bajos, como mínimo 4 centímetros de ancho. Entonces, ¿cómo hacerlos en el apartado de margen automático? Pues muy fácil. Vemos que el apartado más abajo se llama Nodos. En esta parte podemos fijar los márgenes automáticos del nodo al nodo, o sea, del punto al punto que seleccionamos al crear patrón, o sea, la ruta principal. Si ahora abrimos el menú de opciones, al lado de palabra nodo, veremos todos los puntos que forman parte de nuestro patrón, desde el primero hasta el último, en el orden que lo seleccionábamos al crearlo. Y un poco más abajo hay la palabra antes y más abajo otra palabra, después. Podemos deducir aquí que podemos establecer los márgenes antes del punto y después del punto. Es decir, si cambiamos la cifra en la ventana donde pone antes, el programa establecerá este margen antes del punto que indicamos en la pestaña del nodo. O sea, este ancho del margen indicado empezará desde el punto anterior al que indicamos en el nodo
y aumentando o disminuyendo progresivamente llegará al punto que indicamos en la opción del nodo. Y si cambiamos la cifra en la ventana donde pone después, pasará lo contrario. El ancho de margen indicado empezará en el punto del nodo y acabará en el próximo punto que le siga. Aquí os habéis liado. Si ya hemos hablado de margen diferente en la parte de abajo de la prenda, pues practiquemos en este ejemplo. Vamos allá. Nuestro objetivo es establecer el ancho de margen de costura de 4 centímetros desde el punto N2 hasta el punto N5, que forman parte del bajo del patrón. ¿Qué se hace para esto? Pues empezamos para establecer los márgenes de costura alrededor del primer punto, o sea, del punto N2. Por cierto, recomiendo siempre en estos casos dirigirse en la dirección de agujas del reloj, ya que en esta dirección creábamos la pieza del patrón. Pues al lado de la palabra antes, dejamos 1 centímetro, o como pone aquí, current seam allowance, o sea, el margen de costura actual. El actual es de 1 centímetro que lo pusimos en el apartado anterior. Esto indicará al programa que el margen que sigue antes de este punto N2 es el mismo que por todo el perímetro de la pieza del patrón. Y donde pone palabra después, indicamos 4 centímetros. Esto quiere decir que después del punto N2, el margen será de 4 centímetros hasta llegar al punto siguiente, en nuestro caso N5. Aplicamos para ver qué nos salió y vemos que margen ya se cambió, pero quedó un poco desproporcionado, ya que al llegar al siguiente punto el ancho de margen vuelve a 1 centímetro automático que establecimos en el apartado anterior. Pues no podemos dejarlo así que seguimos corrigiendo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Claro, cambiar los márgenes de costura del punto N5. Para ello, lo seleccionamos en el apartado Nodo y a continuación indicamos en el apartado Antes 4 centímetros y en el apartado Después dejamos Current Seam Allowance, o sea, el margen de costura actual, que en nuestro caso es 1 centímetro. Si ahora lo aplicamos, vemos que el margen se ha corregido y tenemos el margen de costura para hacer dobladillo perfecto para cualquier prenda. Si hace falta más centímetros o menos, pues indicamos en vez de 4 centímetros otra cifra, la que queráis. ¿Y para qué sirven estos dos botones más que vemos aquí? Pues el primero, que nos pone Use Default, usar por defecto, sirve para restablecer el margen de costura que indicamos en el apartado automático. El otro botón ya nos es conocido, con la letra F, sirve para llamar a la ventana de fórmulas, donde en vez de introducir la cifra concreta, podemos establecer la fórmula para calcular este ancho. Esto sirve, por ejemplo, si queremos establecer diferentes márgenes en las tallas más pequeñas o en las tallas más grandes, o en cualquier otra ocasión con la que podemos toparnos al crear patrones. Pero eso no es todo. También podemos cambiar los ángulos en los que acaban cruzando las líneas de márgenes de costura. Podemos generar el ángulo por longitud. Es cuando las líneas van naturalmente siguiendo su dirección y se topan cuando tienen que girar para establecer el ancho de margen indicado para el próximo punto. Esta opción está configurada por defecto, ya que es curso natural de las líneas, pero si abrimos el menú tenemos más opciones. Por intersección de puntos, para empezar aclaro aquí que hay un error de traducción en el programa, ya que según las reglas de geometría los puntos no pueden cruzarse, lo hacen solo las líneas, así que lo correcto sería por puntos de intersección, mejor dicho, punto en singular. Lo que intenta decir el programa es que con esta opción el margen de costura se configurará de tal modo que frente de cada punto de la intersección de líneas de costura es la línea inferior. Este creará una especie de triangulito, rectángulo, salido del punto nodo indicado, cateto de cual será igual al ancho de margen de costura que indicamos en la sección antes, y otro cateto medirá igual al valor que indicamos en la sección después del nodo en que lo estábamos configurando.
Y la hipotenusa creada entre estos dos catetos precisamente será la línea de margen de costura. ¿No la habéis entendido? Vamos a verlo en el ejemplo. Para ello, seleccionamos el punto nodo A25 de nuestro detalle del patrón. También para nuestro ejemplo, indicamos al programa que nos ponga antes del punto 2 centímetros y después 3. En la sección del ángulo seleccionamos por intersecciones de puntos. Si ahora imaginamos un triángulo rectángulo salido de este punto, así como se ve en la imagen, vemos que el primer cateto de este triángulo será de 2 centímetros, el segundo cateto será de 3 y la hipotenusa de este triángulo es nuestro margen de costura. Las demás opciones se configurarán partiendo de esta base. Opción por primera simetría del borde, crea la línea del margen según la línea de la costura antes del nodo. Y la opción por segunda simetría del borde lo hace según la línea de costura después del nodo, siempre respetando los anchos de márgenes que hemos indicado en estos nodos. Lo mismo sucede en las opciones por el primer ángulo recto del borde y por el segundo ángulo recto del borde correspondiente. Probad vuestras opciones y vosotros mismos os daréis cuenta qué diferencia hay entre ellos. Aquí acabo la primera parte de este vídeo, ya que está haciéndose demasiado largo. En la próxima parte miramos el resto de la ventana. Gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Dejadme vuestras preguntas en los comentarios, compartid este vídeo con vuestros amigos, así me ayudaréis a llevarlo al top. Gracias. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Os recuerdo que en la lista de este canal está el curso completo, desde el principio, gratuito en español. Adiós.